Vamos a repasar un poco las fórmulas en Excel. Estamos viendo en pantalla la planilla para resolver uno de los ejercicios que di. La idea es hacer la factura que nos entregan en cualquier comercio. En ella vamos a indicar una cantidad de artículos, la descripción del artículo, el precio del artículo, y luego tenemos que hacer una serie de cálculos. Entre ellos el subtotal. El subtotal me indica todo lo que tengo que pagar por el artículo que cargué en esa línea. Así que podemos hacer lo siguiente. Escribimos el signo igual y multiplicamos la cantidad por el precio. Pero esto tiene un problema. Si yo altero el precio, el subtotal seguirá siendo el mismo. Es por eso que se utilizan las fórmulas utilizando las referencias a celda. En este caso tendríamos que multiplicar el contenido de la celda A6 por el contenido de la celda C6. Entonces, cada vez que cambiemos el precio o la cantidad, se actualizará solo el subtotal. Pero además hay que calcular un porcentaje que es el del IVA. Entonces hacemos lo siguiente. Escribimos el signo igual, la celda donde está el subtotal, que es D6, la multiplicamos por 21 y dividimos todo por 100. Pero aquí hay otro problema. ¿Qué pasa si el IVA mañana cambia? ¿O qué pasa si queremos escribir unos 10 artículos? Tendríamos que reescribir esa fórmula 10 veces. Y si hay que modificarla 10 veces. Entonces lo que hacemos es poner una referencia a la celda E3 para poder hacer el cálculo más rápido. Entonces, si el IVA cambiara, con solo alterar ese valor, el cálculo se va a repetir en todas las fórmulas que sea necesario. Por último, al importe del IVA le sumamos el subtotal. Esto sería D6 más E6. Y ahora, para no reescribir todas esas fórmulas por cada línea de la factura, las seleccionamos y copiamos. Pero acá aparece un error. En la primera línea está calculado, en la segunda línea nos da 0, y acá nos indica un error en la fórmula. Para poder ver qué celdas intervienen en ese cálculo, pulsamos la tecla F2. Y ahí vemos que está multiplicando el subtotal por la celda E5 en vez de la celda E3. Y en la celda E5 hay letras, y las letras no pueden intervenir en ningún cálculo. Para evitar esto, lo que se hace antes de copiar la fórmula es escribir en la referencia a la celda el signo pesos antes de la letra y el signo pesos antes del número. Con eso lo que vamos a hacer es que al copiarse la fórmula quede ese valor fijado para esa celda. Vamos a ver lo que hace ahora. Volvemos a copiar la fórmula y ahora cada fórmula va a ser correcta. Vamos a cargar más valores a ver cómo queda. Bien, aquí podemos ver cómo se recalculó para cada uno de los productos, cada uno de los subtotales, el IVA y el total. Si alteramos los precios,
la factura se va a hacer de vuelta en base al nuevo valor que le calculamos. Y ahora vamos a calcular el total general de la factura utilizando una función en vez de una fórmula. Para insertar una fórmula, también escribimos el signo igual, escribimos el nombre de la fórmula, que en este caso es suma, abrimos un paréntesis y seleccionamos las celdas que van a intervenir en el cálculo. Como podemos ver acá abajo, se escribió el rango de celdas, que es la celda inicial más la celda final separadas por 2 puntos. Hecho esto, cerramos la fórmula y al pulsar Enter tendremos la suma de los totales de cada línea. Un detalle a tener en cuenta antes de escribir una fórmula es evitar las referencias circulares. Vamos a vernos con un ejemplo acá. Si yo escribo en la celda C22, que es la celda en la que estoy parado, escribo esto, por ejemplo, C6 más C22, pulso Enter, Excel me va a avisar que no se puede hacer el cálculo porque hay una referencia circular. Si Excel permitiera que esta fórmula se llevara a cabo, la fórmula no se terminaría de ejecutar jamás y el programa se colgaría. Por eso me da este aviso. Pulso aceptar y una vez que pulso aceptar corrijo la fórmula.